Bienvenido a Error 404. Casos imposibles. Voces que no descansan. Archivos malditos. Errores en la realidad. Cada episodio es una grieta en el sistema. El podcast donde lo inexplicable encuentra voz y el miedo conexión. Cada historia, una puerta que quizá no debiste abrir. Yo soy Belika. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde para volver atrás. Bienvenidos a Error 404, el podcast donde exploramos lo extraño y lo inexplicable, y lo que se esconde en los márgenes de la realidad, donde la historia no siempre tiene explicación, pero sí consecuencias. Hoy el episodio es especial. Hoy no estoy sola. Hoy tengo conmigo a alguien que ha pasado miles de horas en la carretera, una persona que ha dormido en más autopistas que en su propia cama, un camionero real. Porque si hay un lugar donde ocurren cosas que no se pueden explicar, es en las rutas. Buenas noches, José, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Bélica, un placer. Aunque vamos, después de contar esto, no sé si llegaré a dormir o bueno, incluso esta gente, ¿no?, que nos va a escuchar. Bueno, creo que no eres el único. Bueno, yo te he llamado por tu nombre, José, pero entiendo que utilizas como un subnombre en las redes sociales y en tu trabajo también te conocen por otro subnombre. Me gustaría que te presentaras ante los oyentes, ante mí, y así poder introducirnos un poco lo que viene a ser el tema que vamos a tratar hoy, que es un poquito peliagudo. Sí, la verdad es que el tema de la carretera tiene su parte oscura, como quien dice. Y bueno, pues lo dicho, como tú mismo has dicho, evidentemente mi nombre real es José, como tú mismo has dicho, soy camionero, he recorrido muchísimas carreteras de España, aunque evidentemente me gusta mucho el mundo del internet, el mundo de la influencia, bueno, en fin, lo que es el tema, ¿no? Yo evidentemente en las redes me llamo Martinator, evidentemente que tengo ahí entre media un 1 y un 3, y bueno, pues me gusta mucho el rollo del gaming, ¿no? También tengo unas redes sociales, también tengo un canal de YouTube dedicado al gaming, que bueno, puedo dar información. Y si no, pues lo pondremos sobre descripción y tal, por si esta gente me quiere ver. Muy bien, y bueno, ahora me gustaría empezar con la primera historia. Si me permites, comienzo yo. Sí, por favor. Esta historia la hemos extraído de Reddit. Entre tantas que había, esta me pareció bastante curiosa porque a mí en concreto me llegó a pasar algo similar, pero no llegó a ser algo paranormal. Entonces, yo la he titulado El tramo que no existe. Uy. Si te parece, vamos a pasar a leerla y luego comentamos un poco y cuento yo esta pequeña experiencia que tuve, más o menos similar, pero sin un final tan oscuro. Bien, comenzamos. Marco llevaba 15 años cubriendo la misma ruta nocturna entre dos estados. Conocía cada curva, cada puente, cada estancia de servicio. Podía hacer ese trayecto incluso con los ojos cerrados. Una noche, agotado, decidió seguir unas sugerencias del GPS. Un desvío por una carretera secundaria que nunca había visto antes. No le dio importancia. Pensó que era simplemente una ruta nueva. Al principio, todo parecía normal. El asfalto estaba en perfectas condiciones, señalizaciones bastante limpias, demasiado limpias a su parecer. Pasaron 20 minutos, luego 30, luego casi una hora. Y no apareció ningún pueblo, ninguna luz, ningún coche. Solo árboles. Negros, densos, silenciosos. No había postes eléctricos. No había cobertura. Y lo más inquietante, la radio no captaba ni una sola emisora. Entonces lo vio. Un camión delante de él. Aparentemente tenía el mismo modelo, el mismo color, pero lo inquietante es que tenía la misma matrícula. Pensó que era imposible, hasta que notó algo más extraño todavía.
El camión no encendía las luces de freno al reducir la velocidad. Se acercó un poco más y entonces lo vio. La cabina estaba vacía. No había nadie conduciendo. En ese instante, la radio se encendió sola. Entre la estática y una voz susurró: no deberías estar aquí. Esta carretera no acepta vivos. El camión fantasma giró en una curva cerrada. Mark giró detrás de él. Y de golpe estaba de nuevo en la autopista principal. El GPS marcaba que solo había pasado 3 minutos, pero su reloj decía que llevaba casi 2 horas conduciendo. Nunca volvió a encontrar ese desvío. Pero desde aquella noche, a veces, al mirar al retrovisor, tiene la sensación de que un camión idéntico al suyo anda siguiéndolo a lo lejos. Wow. Increíble, ¿no? Una pregunta. ¿A veces te ha pasado que el GPS te indica, ¿no? Te marca carreteras que realmente no deberían de estar ahí o que no conoces? ¿O algún desvío, algo extraño? O... Así como tal lo estás describiendo, la verdad, porque a día de hoy los GPS hay muy pocos modelos, por ejemplo, en los que sí puedes confiar porque sí tienen un mapa generado. Los GPS, la gran mayoría de hoy, son como una simulación, como quien dice. Pero yo, por ejemplo, de los que he utilizado, la verdad es que a veces pones unas rutas y son como rutas a veces que te mandan, sobre todo cuando estás como dentro de poblado, en polígonos. Pues en polígonos ya sabes que pues la noche oscura, en fin, y bosques. Y alberga errores. Sí, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, sí me ha pasado más de una vez que me ha intentado meter como en carretera, y bueno, no son carreteras, es como quien dice un paso peatonal, ¿no? Un paso pecuario, como para andar, ¿no? Entonces, claro, te queda un poquito... ¿me puedo fiar de esto o no? Es extraño, claro, imagínate luego la noche, ¿no? La oscuridad siempre asusta. Bueno, y ahora me gustaría comentar esto que dije antes que iba a comentar, ¿no? De algo más o menos similar que me había pasado. Y es que una vez yendo en coche por la zona de Jaén, en España, resulta de que me marcaba, íbamos a la ermita de la Virgen de Guadalupe, aquí en Jaén, y entonces pues resulta de que me marcaba un camino, seguimos ese camino, y de repente el GPS como que se vuelve un poco loco y me indica que este lugar está en otro sitio, que la ermita de la Virgen de Guadalupe se encuentra en otro sitio, no en el lugar ni en el punto hasta donde nos estaba señalando en ese momento en concreto. Decidimos ir hacia la zona que nos vuelva a marcar el GPS y lo que nos encontramos fue una subida de montaña y mucho vacío, ¿no? No había nada. O sea, imagina que eso te pasa por la noche. Te ves en lo alto de la montaña, en medio de la nada, rodeado de olivos, realmente, ¿no? No, totalmente. Tiene que ser un horror, ¿no? Dices, mira, tú vienes buscando una dirección que te han dado de esa ermita y claro, tú buscas en el GPS y no te da realmente esa, ¿no? Tú miras el GPS y te dice, no, Guadalupe está aquí, y ahora allí te encuentras esa sorpresa, ¿no? Y queda, bueno, ¿por qué esto ha marcado que Guadalupe está aquí, no? Claro, efectivamente, era como un llano, o sea, no había nada, me marcaba el camino de la ermita correcto, el camino correcto desaparece de repente y me planta en otro lugar. Se queda como recalculando y me marca que está en otro lugar. Y bueno, era de día, era plena luz, pero evidentemente era una montaña llena de olivos. O sea, no había más nada, piedras, olivos y polvo del camino. Claro, evidentemente, tú imagínate cuando llega a un sitio así, lo que estás diciendo, de día no pasa nada, porque vuelves por donde vienes, pero claro, de noche tú cuando vas a un sitio y ves que está ahí y dices, bueno, si esto me marca aquí, ¿qué puede ver o qué ha habido, no? Porque es que no,
es una anomalía, no deja de ser una anomalía, ¿no? No sé, la verdad es que te deja una incertidumbre el misterio que hay en el mundo, ¿no? Bueno, y ahora te toca a ti. Es que creo que nos traes una historia donde aquí se mezcla mucho esto que creo que se ha llegado a presenciar en todas las partes del mundo, porque los niños sí que es verdad, ¿no? Aquí en España hay varias historias que ya contaremos más adelante, que hay niños que se aparecen en carretera. Correcto. Bueno, ya sabéis la típica de siempre, ¿no? Sobre el tema de la niña de la curva, ¿no? De que es una, no sé, la principal, ¿no? Se podría decir, sobre el terror de carretera, ¿no? Hay muchos casos también, bueno, ya sabéis que en carretera siempre ha habido muchas muertes. Vas por carretera y te encuentras por muchas cruces de la gente que donde ha muerto ese familiar o alguien, y lo ves allí, esas cruces con, pues evidentemente con flores, con coronas también, y bueno, pues lo típico, ¿no? De cuando la gente le gusta, pues, como darle esa ofrenda, ¿no? A la gente. Bueno, en este caso, pues sí, como hemos dicho, tenemos aquí una historia, como hemos dicho, que tú has traído de Reddit, pues aquí también la traemos. Lo dicho, el título El niño del arcén. Lo voy a narrar como si fuera en primera persona, evidentemente. No me ha pasado a mí, pero bueno, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Comenzamos. Iba por una carretera secundaria, de madrugada, cuando vi a un niño pequeño de pie en el arcén. Llevaba un pijama. Estaba empapado por la lluvia. No se movía. Frené. Me bajé del camión. Le pregunté si estaba bien. El niño no lloraba, no hablaba, solo me miraba. Lo raro es que no parpadeaba. Le pregunté dónde estaban sus padres. El niño levantó el brazo y señaló hacia el bosque. Algo no me gustó nada, pero lo seguí unos metros. Entonces vi un coche volcado entre los árboles, destrozado, con sangre seca en las puertas. Miré al niño y ya no estaba. Escuché su voz detrás de mí. Ellos no salieron, yo tampoco. Me giré. El niño estaba cubierto de sangre, con el cráneo deformado. Salí corriendo, subí del camión y arranqué. En el retrovisor lo vi de pie en mitad de la carretera. Desde entonces, a veces encuentro huellas pequeñas, mojadas, alrededor de mi camión. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? No me quiero imaginar. O sea, yo te digo una cosa, a mí eso me pasa y no sé yo si volvería a pasar por esa carretera, ¿eh? Hombre, realmente yo creo que es que tampoco, ¿no? Yo creo que llamaría a mi jefe y le diría que es que no voy a hacer más esa ruta directamente, ¿no? Claro, o eso, o que busque una alternativa, ¿no? Yo ir no voy más, las cosas como son. Y bueno, ahora te voy a hacer yo una pregunta, bueno, si quieres, házmela tú mejor, si tienes algo que decirme. Simplemente creo que las historias de niños está como muy masificada, ¿no? Creo que aparecen en muchos lugares y casi todos son por una tragedia en un coche familiar o algo similar, que me quiero referir que todas están relacionadas con lo que viene a ser la conducción y demás, que no hay ninguno que se aparezca que no haya muerto en esas condiciones. No sé si me explico. Sí, claro, evidentemente, bueno, ya sabemos que siempre que se aparece un espíritu o un fantasma, en fin, lo que pueda parecer, sabemos pues que la muerte que ha tenido pues ha sido trágica, ¿no? No ha tenido ese momento de poder despedirse o le queda algo pendiente. Y bueno, pues sabemos pues que tiene esa oportunidad de aparición, ¿no? Evidentemente. ¿Qué pasa en ese momento? Pues lo que estamos diciendo. Hay gente pues que se asustará y otros más. Es lo que digo, porque a mí, por ejemplo, si a mí me aparece un niño, yo es que no, ni me paro ni me bajo del camión, ¿eh? Eso lo tengo yo claro.
También, que lo traeremos también más adelante, no sé si has escuchado hablar, seguramente que sí, de que muchas veces estos niños que aparecen en carretera son los niños de los ojos negros. He escuchado algo de eso, pero, o sea, tiene que ser un horror, ¿no? Que te encuentres con un niño con, bueno, no ni que te encuentres, ¿no? Directamente que le veas los ojos y veas la cuenca totalmente negra, aunque bueno, supuestamente no se llega a ver la cuenca, ¿no? Creo que tienen los ojos totalmente oscuros, ¿no? Sí, las personas que han presenciado esto, sobre todo es muy llamativo porque sobre todo se dan muchos acontecimientos de esto en América del Norte. Es muy originario de allí. Sí que es verdad que en Latinoamérica también ha habido algunos casos, pero creo que en España aún no hay ninguno documentado. No estoy segura. La verdad es que no tengo escuchado aquí en España, la verdad. Hombre, también sabemos que evidentemente allí Latinoamérica, aquello es la cuna, como quien dice, de todo lo ocurrido, de cosas misteriosas. Lo dicho, yo también, por ejemplo, sí he escuchado podcasts que ha pasado por allí, por América, que es donde me ha pasado. Pero bueno, ya sabemos que aquí por Europa, evidentemente, no pasa ni la mitad de lo que pasa en el otro lado, ¿no? Como digo yo. Bueno, pues continuando con nuestra próxima historia, esta historia la hemos titulado La estación de servicio donde nadie envejece. ¿Qué te parece? ¡Wow! Tiene pinta de ser muy interesante, ¿eh? Muy bien, pues comenzamos. La estación de servicio donde nadie envejece. Existe una gasolinera que no aparece en Google Maps. Solo la conocen los camioneros veteranos. La primera vez que me paré allí tenía 25 años. Me atendió una mujer mayor, amable, con un vestido pasado de moda. 20 años después, volví a pasar por ese mismo sitio. La gasolinera estaba igual. La mujer también. Misma cara, misma voz, mismo vestido. Le dije que me sonaba de algo. Ella me sonrió. ¿Ya estuviste aquí antes? Le pregunté, ¿desde cuándo trabajas aquí? Ella me contestó, desde siempre. Aquí el tiempo no pasa igual. Miré alrededor. Había otros clientes sentados, inmóviles. Algunos parecían de los años 70, otros de los años 90. Uno de ellos me miró y susurró, no te quedes. Si comes aquí, ya no te vas. Salí corriendo. Cuando miré atrás, la gasolinera no existía, pero aún conservo el recibo. Fecha 1987. Yo nací en 1992. Dios, increíble, ¿no? O sea, es una estación de servicio donde parece que la gente una vez que entraba ya no salía de ahí, ¿no? Claro, es como si estuvieran atrapados en esa época, ¿no? Ostras, o sea, yo es que me he quedado muy sorprendido a la hora de, evidentemente, cuando describe de que la misma mujer, la misma voz, porque evidentemente una gasolinera sabemos que siempre tiene sus turnos, ¿no? Tiene sus 8 horas, viene la otra, si es 24 horas, pues bueno, sabemos que son pues unos turnos seguidos, ¿no? Pero ya nada más que con el hecho de ser siempre la misma mujer, la misma y el mismo vestido, se sabía que algo raro iba a tener. Además te está hablando de que él tenía 25 años, que pasó mucho el tiempo. Además, bueno, tú sabes muy bien cómo funcionan las gasolineras aquí en España. De hecho, seguramente tengas muchas amistades que trabajan en gasolineras. Y bueno, ver todos los días a la misma persona no se hace raro. Lo que se hace raro es, 20 años después, ver a la misma persona que se conserva totalmente igual. Claro, correctamente, es que es lo que digo, porque tú fíjate que yo, por ejemplo, aquí pues cuando trabajamos tenemos una gasolinera donde siempre echamos los mismos sitios y entonces pues evidentemente siempre ves las mismas caras, ¿no? Pero o sea, en plan de que tú vayas a una gasolinera y tenga una persona
que no envejece, siempre vestida igual. Bueno, ya a día de hoy, por ejemplo, si para en una empresa grande, como es por ejemplo Resort, van todos con el mismo uniforme, ¿no? Pero bueno, en este caso, al ser una mantigua, se nota que lleva su propia vestimenta, ¿no? Te queda un poco... aquí hay algo sospechoso, ¿no? Bueno, y creo que tú también nos traes la cuarta historia que cuando la leí me estremecí un poco porque me parece, no sé, bastante chocante, ¿no? Creo que a nuestra audiencia la próxima historia le va a erizar un poquito la piel. Sí, yo creo que le va a gustar bastante. Ya nada más que con el título, ojito, ¿eh? Yo creo que le va a gustar bastante a esta gente, la verdad. Pero bueno, también ha estado muy bien toda la que hemos contado atrás. Tanto esta la verdad es que me gustó. Te digo una cosa, la que más me ha gustado hasta ahora de toda la que hemos contado es la de la carretera, ¿eh? La de la carretera supuestamente que no existía. Sí, porque como hemos comentado antes, creo que a todos nos han desviado alguna vez por un carril o una carretera secundaria o algo así, ¿no? Que realmente no contamos con eso porque el GPS te cambia de repente. Entonces, claro, es bastante chocante porque sabes que te puede llegar a pasar algo similar. Claro, correctamente. O sea, ya lo que digo, ya no es que ni porque sea yo solo camionero, tú evidentemente te quieras desplazar, te vas a un viaje, y quién no utiliza a día de hoy el Google Maps, ¿no? Entonces lo pones y si te va a un lugar que no sabes ni dónde estás, pues claro, tú sigues esa carretera, pero ya cuando empiezas a ver cosas raras, dices, bueno, al día siguiente, o porque vuelves de camino, porque vengas de vacaciones o lo que tengas que hacer, vienes y no ves esa carretera, yo me quedaría un poco... Uy, ¿verdad? horrorizado, la verdad. Pero bueno. Bueno, pues vamos a contar esta cuarta historia, que se titula La voz que imita a los muertos. Madre mía. Se viene fuerte. Así que, venga, que vamos a comenzar. Perdí a mi esposa en un accidente. Meses después, volví a conducir. Una noche, la radio se encendió sola. Escuché su voz. No una voz parecida, su voz real. Me decía cosas que solo nosotros sabíamos. Estoy sola. Hace frío. ¿Por qué no paras? Luego escuché otra voz, la de mi madre, muerta hace años. Ven, aquí estamos todos. El GPS empezó a marcar una parada que no existía. Estuve a punto de detenerme. Entonces vi algo escrito con barro en el arcén. No confíes en las voces. Apagué la radio. Desde entonces conduzco en silencio. ¿Qué dices? Bueno, si escuchas la voz de alguien que amas y que lleva ya tiempo, ¿no? Fallecida. ¿Qué pensarías tú en ese momento? No lo sabría. Pensaría que he perdido el juicio quizás, ¿no? Hombre, puedes pensar cualquier cosa, ¿no? Tú fíjate que después de tanto tiempo, tanta hora de carretera, se te puede, o por ejemplo, cualquier persona, yo por ejemplo escucho muchos podcasts, por ejemplo, entonces claro, ya que soy por ejemplo amante del terror, pues se te puede meter algo en la cabeza, pero o sea, que estés tú escuchando la radio, empieza a ser el sonido de la estática y de golpe empieza a escuchar en ese cambio de una a otra voces. No sé qué decirte, ¿eh? Algo no funciona. No, algo no debe algo de funcionar. No funciona. Algo tiene que haber ahí que no va bien. Bueno, y ya no solamente había escuchado la voz de su esposa, ¿no? Sino que también había escuchado la voz de su madre. Correcto, y bueno, como dice, que hace años que está muerta. Porque si es de su esposa, pues dice, mira, pero de una persona que lleva años muerta, te queda más en shock, ¿no? Como además,
Martín, el dato este, ¿no? Que dice que en la carretera puso, no escuches las voces, o sea, como si alguien más Como en así, ese tramo, ¿no? correcto, te estaba avisando en plan, no escuches las voces que te puede venir después algo malo, ¿no? Que puede ser tú el próximo que Que te escuchen a ti. te escuchen a ti, o no sé, Efectivamente. no sé, pero es wow, increíble. Es bastante inquietante, ¿no? Sí, la verdad es que es muy inquietante. De que. Y fíjate que es simple como escuchar la radio, ¿no? Pero fíjate el misterio que puede producir eso, ¿no? Sí, o sea, puedes llegar a perder incluso el juicio mientras que vas conduciendo, ¿no? Yo creo que ese hombre tendría que parar en una estación de servicio, tomarse un café y reiniciar su vida después de haber visto aquello, ¿no? Y saber que a lo mejor a la vuelta tiene que volver a pasar por ese tramo. Correctamente, claro. Tú fíjate que de momento yo por lo pronto me daría un poquito de agua en la cara, me tomaría un cafelito y bueno, luego iniciamos y a ver qué depara, ¿no? Porque es fuerte. Bueno, pues continuamos con nuestra próxima historia. Y ya se nos van acabando las historias. Pero no se nos acaba el contenido, señores. Entonces comenzamos con esta que titulé El hombre que siempre va detrás. Uy, empieza a ser la cosa ya cada vez más intensa, ¿eh? Sí, creo que va subiendo, ¿no? Como Sí, o sea, va subiendo cada vez más escalafón, ¿eh? Está la cosa cada vez que va más para arriba. O sea, que un hombre que vaya siempre detrás tuya y tú estés todo el día en un camión, que, por ejemplo, cuando llega la noche, pues como cualquier persona te baja del camión, por ejemplo, para hacer pipí, por ejemplo, o algo así, y te bajas y tenga alguien detrás, pues no creo que sea plato de buen gusto, ¿no? Y encima en una posición tan indefensa, ¿verdad? Claro, imagínate, y bueno, y si hacer pipí, sí, lo malo es que sea lo otro y no tienes servicio o algún sitio, porque hay algunas estaciones de servicio, por ejemplo, o restaurantes, que por la noche no están abiertas, ¿no? Tú imagínate en ese momento tan incómodo que estás haciendo tus cosas y ves algo así, ¿no? Es un poco... Traumatizante, diría yo. Veremos a ver qué nos depara, ¿no? Esta historia, que como he dicho se titula, y hemos comentado, El hombre que siempre va detrás. Comenzamos. Desde hace años veo el mismo coche negro en diferentes rutas. Nunca adelanta, nunca se queda atrás. Un día frené. El coche también frenó. Me acerqué con una linterna. Dentro había un hombre idéntico a mí. Misma cara, misma ropa, misma mirada cansada. Me miró y me dijo: yo soy el que no frenó la primera vez. Y se fue. Desde entonces, no sé si sigo conduciendo o si ya soy yo el que va detrás. Bueno, es breve, pero me resulta bastante intensa porque fíjate que además tiene muchísimo que ver con la que hemos contado de Mark, ¿no? Correcto. Tiene como una similitud, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, pero al principio, conforme estaba narrando, yo pensaba que era la sombra. Que era una sombra, ¿no? Pero o sea, me queda un poco de incertidumbre, como diciendo, ¿qué es esto? Claro, porque fíjate que ya son dos personas que cuentan como la misma historia, ¿no? No sé, a mí la verdad es que me ha dejado mucha incertidumbre y mucho misterio esta historia, ¿no? Porque fíjate que finalmente se da como diciendo, ya no sé yo si soy el que está yendo detrás o si era él. Entonces Claro. te queda un poco, ¿qué ha pasado aquí? Es como un círculo, ¿no? Como si... es curioso porque se han reportado, que ya hablaremos también de este tema, se han reportado en carretera varios encuentros, ¿no? Como este, ¿no? Como si en las carreteras hubiera realmente portales que una vez que entras, ¿no? Pues se te complican muchísimo las circunstancias, y cuando no son portales se hablan de objetos no identificados, de ovnis, ¿no? Como que te abducen y luego te sueltan, en fin.
este tema lo volveremos a traer contigo porque también se basa mucho en esto de las carreteras, ¿no? Y la verdad que resulta bastante inquietante porque ¿quién nos dice que estas personas fueron abducidas? Quizás, ¿no? Correctamente, bueno, incluso ya en otro tema, cuando empecemos a hablar tema de misterio de ovnis, en ese podcast os tengo que contar una historia que me ocurrió real. Vaya. Increíble, o sea, yo ahora mismo, conforme estabas contando esto, del tema de ovnis, de abducciones, se me vino a la mente una experiencia que me ocurrió trabajando con el camión, como te estoy diciendo, y me quedé un poquito en shock, la verdad. Pues estaremos encantados de recibirte de nuevo y de que nos cuentes tu historia sobre ovnis, porque yo voy a traer también unas cuantas que he rescatado y nos encantaría, de hecho, tu experiencia, ¿no? Cómo lo viviste y bueno, cómo lo experimentaste. Desde luego, lo contaremos. La verdad es que muy contento por venir aquí a acompañarte a contar estos relatos de terror, que como te dije, pues evidentemente me apasiona el terror. Y bueno, pues la verdad es que esta historia, que están relacionadas con mi trabajo profesional, como quien dice, ¿no? Es un placer, la verdad es que es un placer venir. Gracias a ti. Bueno, pues lo dicho, pero antes de todo vamos a contar la última historia, que la verdad te agradezco pues que me hayas dejado terminar este episodio de este programa de podcast, que la verdad es que me encanta el momento que viví contigo. Y bueno, pues el título se llama Kilómetro Cero. Wow. Ojito, porque lo de kilómetro cero puede venir con varios significados. Existe un punto donde el contador de kilómetros se reinicia solo. Los que lo cruzan sienten mareos, recuerdos que no son suyos, sensación de haber vivido esa noche antes. Yo lo crucé una vez. Mi camión se apagó 3 segundos. Cuando volvió a encenderse, no recordaba mi nombre. Descubrí que todos los que cruzaron ese punto habían muerto en accidentes años atrás. El kilómetro cero no es un lugar. Es el momento en el que te das cuenta de que ya no estás vivo. Bueno. Increíble, ¿eh? Sí, este es como... ha sido más como un relato, ¿no? De alguien, ¿no? Que se dio cuenta de que estaba muerto. Básicamente, ¿no? Si te fijas, está como reviviendo esos recuerdos, ¿no? Y ya una vez que está viendo esos recuerdos, pero te tienes en ese misterio de que supuestamente cuando ves gente que ha tenido accidentes, de cuando se han muerto, ¿no? Y después, una vez que termina, como quien dice, ese kilómetro, no recuerdas ni tu nombre, ¿no? Claro, es como... Él se dio cuenta que estaba muerto por ese kilómetro cero, ¿no? Es lo que te envuelve, ¿no? Este relato. Correcto, sí. O sea, el kilómetro cero es como te está diciendo el último kilómetro que va a tener en tu vida, ¿no? Como diciendo, una vez que termine este kilómetro... Se acabó. Se acabó. Claro, o sea, parece pues que tiene parte de leyenda, ¿no? Esta historia, ¿no? Sí, es como una leyenda de carretera, ¿no? Que se va transmitiendo de camionero a camionero, de conductor a conductor, ¿no? Se queda algo así... Correcto, o sea, pero llega un momento que esa leyenda pues te puede crear ese misterio, esa incertidumbre, ¿no? Y bueno, incluso hasta poder horrorizarte, ¿no? ¿Por qué no? Pues bueno, Martín, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro podcast. Te invitamos a venir siempre que quieras a contarnos y a mantenernos actualizados sobre estos temas, ¿no? De carreteras, tanto en el campo del ovni como en el campo así más paranormal. Te esperamos para nuestro próximo podcast.
Sí, claro, pues, o sea, por mí ha sido un gran placer poder contar esta historia, ya que como me apasiona a mí tanto el terror, pues bueno, la verdad es que solo darte las gracias por esta oportunidad y bueno, pues me ha encantado contar esta historia contigo. Vendré pues las veces que haga falta. Pues muchas gracias y bueno, contigo nos despedimos. Tal vez el verdadero terror no sea lo que vemos en la carretera, sino lo que la carretera ve en nosotros. Gracias por escucharnos en Error 404. Si hoy conduces, no mires demasiado tiempo al retrovisor, porque puede que alguien te esté siguiendo desde hace años. Y con este final nos despedimos hasta el próximo podcast y manifestaros como siempre que podéis mandaros vuestras experiencias a oyentes error404@gmail.com y así formar también parte activa de este nuestro podcast. Síguenos también en nuestras redes sociales que las dejaremos por aquí y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Bélica y esto ha sido Error 404.